Whalleon Lee siempre había amado los turnos nocturnos en la clínica privada Brillo de Salud. En esas horas, cuando la ciudad dormía y los pasillos del centro médico se sumían en un silencio solo interrumpido por el leve pitido de los monitores, ella se sentía necesaria. Cada paciente, cada procedimiento, cada toma de presión o cambio de suero tenía sentido. A sus 28 años, había dedicado 6 de su vida a la medicina y nunca se había arrepentido de su elección. Aquella noche, a comienzos de octubre, cuando un ligero velo de niebla cubría el otoño de Seúl y las hojas de los plátanos crujían bajo los pasos de los pocos transeúntes, Whalleon se preparaba para otro turno habitual, de 10 de la noche a 8 de la mañana. Llevaba el cabello oscuro recogido en una práctica coleta, el impecable uniforme blanco abrochado hasta el cuello, y en el bolsillo guardaba una fotografía tomada 3 años atrás, en una boda. En ella aparecían ella y Suho, sonriendo, sin sospechar la prueba que el destino les tenía preparada. Suho Choi. Su esposo. El hombre al que había conocido en la biblioteca universitaria, cuando ambos se extendieron la mano hacia el mismo libro de anatomía. Él estudiaba medicina deportiva y soñaba con convertirse en entrenador de un equipo profesional. Alto, de piel clara y sonrisa serena, parecía la encarnación de la fiabilidad. Suho había crecido en el orfanato Esperanza de la provincia de Gyeonggi y no conocía a sus padres, y Whalleon admiraba su fuerza interior, su capacidad para construir una vida desde cero. Señora Lee, esta noche va a estar tranquila, dijo la enfermera jefe, Oseone, al entregarle el turno. Todos los pacientes están estables, no se esperan nuevos ingresos. Whalleon asintió, recibiendo las carpetas con los informes. El reloj marcaba las 22. Tenía por delante 10 horas de trabajo, pero no se quejaba. Los turnos nocturnos estaban mejor pagados, y necesitaban el dinero, ella y Suho estaban ahorrando para comprar su propio apartamento. De momento alquilaban un pequeño piso de 2 habitaciones en el distrito de Mapo, y cada mes entregaban a la estricta señora Wang, su casera, una suma considerable. Las primeras horas transcurrieron con calma. Whalleon hacía las rondas, revisaba el estado de los pacientes y anotaba las constantes. En la habitación número 4 estaba el señor Yo, un anciano operado de la vesícula. En la 7, una joven que se recuperaba de una apendicectomía. En la 10, un adolescente con una fractura complicada de pierna tras un partido de fútbol. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras Whalleon rellenaba documentación en el puesto de enfermería, de repente se apagaron las luces. Un segundo después se encendieron las lámparas de emergencia, tiñendo el pasillo de una inquietante luz amarillenta. ¿Qué ha pasado?, preguntó la administradora de guardia, Seo Jin-ah, entrando apresurada, con el rostro lleno de preocupación. No lo sé, hace un momento todo estaba bien, respondió Whalleon, levantándose de la silla. 5 minutos más tarde llegó el técnico. Se había producido una falla en el cuadro eléctrico principal. La reparación llevaría tiempo, y como todos los pacientes estaban estables y los equipos vitales funcionaban con energía de emergencia, la dirección de la clínica decidió enviar parte del personal a casa. Señora Lee, puede retirarse, le dijo la jefa de área, la señora Jun. Nos bastamos con el señor Nam. El turno se le contará completo. Whalleon miró el reloj, las 3:25 de la madrugada. A esa hora Suho solía dormir profundamente, trabajaba como encargado en el Centro Deportivo Olimpo, y su jornada comenzaba a las 9. Una idea repentina cruzó su mente, podría pasar por la pastelería abierta las 24 horas, Dulces Sueños, en la avenida Seogong, y comprar los panecillos favoritos de su esposo, rellenos de pasta de frijol rojo y crema. A él le encantaba despertarse con el aroma del pan recién hecho. Se cambió a ropa normal, unos vaqueros sencillos y una chaqueta beige abrigada, y salió de la clínica. La noche de octubre la recibió con su aire fresco y su silencio. El cielo estaba cubierto de nubes, pero entre ellas se filtraba una débil luz de estrellas. Apenas pasaban coches, solo algún taxi con pasajeros somnolientos.
La pastelería quedaba a 15 minutos en autobús. Gwayeon compró 4 bollos, 2 de frijol rojo y 2 de crema lavarista. Una chica con una placa que decía Min-ho le sirvió además un café americano gratis. Gracias por venir a estas horas, le sonrió la joven. Poca gente se anima a venir de noche. Gwayeon devolvió la sonrisa y salió a la calle con la bolsa tibia en las manos. Eran las 4:15 de la mañana. El camino a casa le tomó unos 20 minutos. Cuando entró al edificio, una construcción de 5 pisos de los años 90, con el estuco amarillo descascarado, el guardia, el señor Lin, dormía en su silla del primer piso. Al oír los pasos, se sobresaltó y abrió los ojos. «Ah. Señora Lee», murmuró, visiblemente incómodo, rascándose la nuca. «Pensé que estaba trabajando hasta el amanecer». «Cancelaron el turno por un fallo técnico», explicó ella, dirigiéndose a las escaleras. El ascensor llevaba medio año averiado, y aunque los vecinos se habían quejado al dueño, nunca lo reparó. «Señora Lee, espere», la voz del guardia sonó vacilante, con cierta incomodidad. «Creí que usted sabía lo de la hermana de su marido. Ella viene casi todas las noches. Solo que la señora Wang es muy estricta con los inquilinos no registrados. Sería mejor que la hubieran anunciado oficialmente». Gwayeon se quedó inmóvil en el primer peldaño. La bolsa casi se le cayó de las manos. ¿Hermana? ¿Qué hermana? Suho no tenía familia. Siempre había dicho que estaba completamente solo desde el orfanato, que sus antiguos compañeros se habían dispersado y que no mantenía contacto con ninguno. «Señor Lin», su voz sonó más baja de lo que pretendía, «mi marido no tiene hermana. No tiene ningún familiar». El guardia palideció. «Pero esa joven aparece casi todas las noches, cerca de las 11, cuando usted está en el trabajo. Y se va temprano. Su marido me dijo la semana pasada que era su hermana menor, que había venido de provincia y estaba buscando trabajo en Seúl». El suelo pareció moverse bajo sus pies. Cada palabra del guardia caía como un golpe. Cada noche. Una joven. Hermana de provincia. Mentira. Todo era mentira. «Gracias, señor Lin», dijo maquinalmente Gwayeon, y comenzó a subir las escaleras. Sus piernas se movían por inercia. Segundo piso. Tercero. Cuarto, el suyo. En su cabeza resonaba una sola idea: es un error, un malentendido, Suho lo explicará, debe de haber una razón. Pero su corazón, ese maldito corazón, latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho y gritar: «Sabes la verdad, solo no quieres aceptarla». Se detuvo frente a la puerta de su apartamento, número 402. La mano que sostenía la llave temblaba. Desde dentro llegaban sonidos. Risas. Risa femenina, ligera, despreocupada. Luego una voz masculina, la voz de Suho, diciendo algo, y de nuevo risas. Introdujo la llave y la giró despacio. La puerta se abrió sin un solo chirrido, habían engrasado las bisagras apenas la semana pasada. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado por una lámpara de noche. En el suelo había unos tacones rojos, de charol, desconocidos. Junto a ellos, un bolso femenino con una cadena dorada. Gwayeon se quitó los zapatos y avanzó. Las risas venían del dormitorio. La puerta estaba entreabierta, y una franja de luz amarilla se proyectaba sobre el suelo del pasillo. Cada paso le costaba un mundo. Sentía las manos heladas, las piernas entumecidas, un nudo en la garganta. Empujó la puerta. La escena que vio se grabó para siempre en su memoria con una claridad dolorosa. La cama que habían elegido juntos en una tienda 2 años atrás. Las sábanas blancas que ella había lavado y planchado 4 días antes. Y sobre esa cama, Suho con una mujer desconocida.
Una joven de unos 23 o 24 años, de cabello largo teñido de castaño con reflejos cobrizos. Maquillaje intenso, sonrisa provocadora, figura envuelta en una bata corta de satén. Su bata. Gwayeon reconoció su bata beige, la que guardaba para las ocasiones especiales. Su estaba sentado junto a ella, solo con pantalones deportivos, con la mano apoyada en el hombro de la mujer. Cuando la puerta se abrió, ni siquiera se sobresaltó. Simplemente giró la cabeza y miró a su esposa. En su mirada no había miedo, ni vergüenza, ni arrepentimiento. Solo irritación. Dios, Gwayeon. Frunció el ceño, como si ella hubiera interrumpido una reunión importante. ¿Qué haces aquí? El turno es hasta las 8. Gwayeon estaba en la puerta, con la bolsa de los bollos apretada contra el pecho. No podía pronunciar palabra. La voz se le había quedado atrapada en lo más profundo, bloqueada por el shock y el dolor. Ah, ¿así que esta es la famosa esposa? Rió la mujer en la cama, echándose el cabello hacia atrás. Suho, dijiste que ella trabaja toda la noche. ¡Qué mala suerte! Cállate, Minso, gruñó Suho, pero en su voz no había ira, solo fastidio. Minso. Así que se llamaba Minso. ¿Quién? ¿Quién es ella? Logró decir Gwayeon finalmente, y su voz sonó extraña y ronca. Suho se levantó de la cama, se acercó a la cómoda y sacó una camiseta. Mientras se la ponía, hablaba con un tono sereno, casi indiferente. Escucha, Gwayeon, arruinaste el momento, pero quizás sea mejor así. Es hora de hablar seriamente. Minso es mi novia. Llevamos juntos 4 meses. 4 meses. 4 meses de traición, mentiras, engaños. 4 meses mientras Gwayeon trabajaba de noche, ahorraba para su futuro y planeaba una familia. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Salió de sus labios, y su voz tembló. Muy fácil, Suho cruzó los brazos sobre el pecho, su rostro permanecía frío. Sabes, necesitaba un seguro a través de tu trabajo. Una clínica privada ofrece un excelente seguro médico para los miembros de la familia. Lo usé 6 meses mientras buscaba un trabajo decente. Ahora tengo un ascenso en Olimpo, mi propio seguro y un buen salario. Ya no te necesito. Cada palabra era una bofetada. Seguro. ¿Se había casado con ella solo por el seguro? Tú. No querías decir eso cuando me propusiste matrimonio, susurró Gwayeon, sintiendo que las lágrimas le nublaban la vista. Decías que me amabas. Amaba, encogió de hombros Suho. O al menos eso pensaba. ¿Honestamente? No lo sé. Quizás solo quería estabilidad. Pero ahora entiendo, Minso es más interesante que tú. Es más joven, más divertida, nunca hay aburrimiento con ella. ¿Y tú? Gwayeon, eres demasiado correcta. Demasiado aburrida. Siempre tus turnos, el cansancio, las conversaciones sobre pacientes. Estoy harto de tanta monotonía. Minso se rió desde la cama. Cariño, no seas tan cruel. Aunque tienes razón, soy mucho más interesante. Se levantó, se acercó a Suho y lo besó en los labios de manera demostrativa, mirando directamente a Gwayeon. En ese beso estaba el triunfo de la vencedora. Recoge tus cosas antes de la tarde, dijo Suho, abrazando a Minso por la cintura. Mañana cambiaré las cerraduras. El apartamento está a mi nombre, así que legalmente no eres nadie aquí. Puedes volver con tus padres o alquilar una habitación. Me da igual. Gwayeon estaba paralizada, sin poder moverse. Padres. Sus padres vivían en la provincia de Yeolla. Su padre trabajaba en una fábrica de pescado, su madre vendía verduras en el mercado. Apenas llegaban a fin de mes. No podía volver a ser una carga para ellos. Suho, por favor, su voz tembló, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Somos marido y mujer.
3 años juntos. Formalidad, cortó él. La próxima semana presentaré la demanda de divorcio. No te resistas y será rápido. Dios, todavía llora, Minso puso los ojos en blanco. Escucha, querida, él no te ama. Acéptalo y vete con dignidad, si es que tienes alguna. Algo dentro de Gwayeon se rompió por completo. No era rabia, ni cólera, solo vacío. Un enorme, frío vacío donde antes latía un corazón lleno de amor y esperanza. Se giró en silencio y salió del dormitorio. En el pasillo abrió el armario, sacó un viejo bolso deportivo y comenzó a recoger sus cosas. Sus manos se movían automáticamente, ropa interior de la cómoda, algunas camisetas, jeans, documentos del cajón del escritorio, neceser del baño. Todo lo esencial cabía en un solo bolso. 3 años de vida juntos, en un solo bolso. Desde el dormitorio llegaban risas. Minso decía algo, Suo respondía, ambos se reían. Se reían de su dolor, de su vida destruida, de sus sueños pisoteados. Gwayeon cerró la bolsa, se puso la chaqueta y salió del apartamento. La bolsa de los bollos quedó en el suelo del recibidor, un triste recordatorio de la sorpresa matutina que nunca sería. La puerta se cerró tras ella, y Gwayeon bajó lentamente por las escaleras. El señor Lin dormía en su puesto. Salió a la calle. La mañana de octubre la recibió con frescor y los primeros rayos de sol, filtrándose entre las nubes. Y solo entonces, de pie en la calle desierta con el bolso en la mano, Gwayeon rompió a llorar. Las lágrimas no cesaban. Gwayeon vagaba por las calles de Seúl despertando, sin ver por dónde iba. Sus pies la llevaban, pero ella no controlaba la dirección. La ciudad comenzaba a despertarse, abrían tiendas 24 horas, aparecían los primeros pasajeros en las paradas, y el horizonte se teñía de tonos rosados y dorados con el amanecer. Pero para Gwayeon el mundo había perdido color. Todo le parecía gris, difuso, irreal. 3 años. 1095 días. Recordaba cada aniversario, cada cumpleaños, cada pequeño festejo. Recordaba cómo Suo le había dado en su primer aniversario una simple pulsera con un colgante en forma de corazón. Cómo comían ramen a las 2 de la madrugada, sentados en el suelo del diminuto piso alquilado, porque no había dinero para restaurantes. Recordaba sus promesas, te haré feliz, Gwayeon. Construiremos una buena vida. Mentira. Todo era mentira. Seguro. Estabilidad. Beneficio. Eso era lo que ella significaba para él. Gwayeon se detuvo junto al puente sobre el río Cheonggyecheon. El río atravesaba el centro de Seúl y a lo largo de él se extendía un pintoresco paseo con árboles y bancos. Ahora, en las primeras horas del amanecer, casi no había nadie. Solo algún corredor ocasional y una pareja de ancianos haciendo gimnasia junto al agua. Sentada en un banco junto al parapeto, Gwayeon dejó la bolsa a su lado y se abrazó la cabeza con las manos. ¿Qué hacer ahora? ¿A dónde ir? No tenía vivienda propia, sus padres vivían lejos y no podían ayudar, los amigos. Amigos casi no le quedaban. La escuela de medicina y el trabajo le habían consumido todo el tiempo y había perdido contacto con muchos compañeros. Los colegas de la clínica eran personas amables, pero pedir refugio a casi desconocidos le parecía humillante. El teléfono vibró en su bolsillo. Gwayeon lo sacó con manos temblorosas. Mensaje de Suo, recoge todas tus cosas antes de las 6 de la tarde. Después lo tiraré todo. Incluso ahora, incluso en ese momento, él no podía mostrar un ápice de humanidad. Gwayeon apagó el sonido y guardó el teléfono de nuevo. El cielo se iluminaba poco a poco. 5:30 de la mañana. En alguna clínica, colegas terminaban el turno, los pacientes despertaban, comenzaba un día normal de trabajo. Pero su vida se había hecho pedazos, y recomponerla parecía imposible.
Quizá debería intentar conseguir una habitación en un dormitorio, susurró para sí misma. O alquilar una cama. Pero eso requería dinero para el primer pago, y ella tenía muy poco. El sueldo se pagaba solo dentro de 2 semanas, y gran parte de la última nómina se había gastado en servicios y alimentos. Gwayeon se levantó del banco y siguió caminando junto al río. Pasó un ciclista, luego una mujer con un perro. La vida continuaba, indiferente a su dolor. Se desvió hacia una parada de autobús, donde había una pequeña cabina transparente con algunos asientos de plástico. Estaba vacía. Gwayeon entró, se sentó en el asiento frío y volvió a sentir cómo las lágrimas le brotaban. ¿Cómo pudo ser tan ciega? 4 meses. Él la había engañado 4 meses, y ella no se dio cuenta. Quizá había señales que pasó por alto, quizá él se volvió más frío, más distante. Recordando los últimos meses, Gwayeon intentaba encontrar pistas. Su empezaba a quedarse más tiempo en el trabajo, hablaba de nuevos proyectos, de la necesidad de organizar horarios para los entrenadores. Ella creía en él, celebraba su crecimiento profesional. Él la besaba menos, la abrazaba menos, pero ella lo atribuía al cansancio, a la rutina de la vida juntos. Qué ingenua y tonta había sido. Gwayeon se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta. Llorar no servía de nada. Había que actuar, pensar, tomar decisiones. Pero, qué difícil era obligarse a pensar con racionalidad cuando todo dentro de uno ardía de dolor y humillación. ¿Tal vez llamar a su madre? Pero, ¿qué decir? Hola, mamá, mi matrimonio se ha hundido, mi marido me ha traicionado, ¿puedo volver a casa? Su madre se desgarraría de dolor, su padre se enfadaría, y ambos se culparían aunque no tuvieran culpa alguna. No, no podía llamar ahora. Primero debía recomponerse, analizar la situación, y luego hablar con sus padres. El reloj marcaba las 6 de la mañana. El amanecer ya había tomado posesión total de la ciudad, y las calles se llenaban de gente apresurada a sus trabajos. Gwayeon se sentaba en la cabina de la parada de autobús, observando la vida que pasaba y sintiéndose un fantasma. ¿Qué pasaría si simplemente se quedara allí? Sentada en esa parada mientras el mundo giraba a su alrededor, sin decidir, sin actuar, solo. Existiendo. Pero entonces su mirada cayó sobre algo extraño. En el banco de la cabina, en un rincón, había un bulto. No, no un bulto. Una persona. Un hombre. Gwayeon se estremeció al darse cuenta de que en el banco opuesto, casi en el suelo, encorvado, yacía un hombre. ¿Cómo no lo había visto antes? Probablemente, el dolor y las lágrimas lo habían oscurecido todo. Se acercó rápidamente y se agachó. El hombre vestía un traje oscuro caro, la camisa blanca estaba manchada de algo oscuro. Sangre. Gwayeon se activó al instante en modo enfermera, los instintos profesionales eran más fuertes que el dolor personal. Señor, ¿me oye? Tocó con cuidado su hombro. Ninguna reacción. El hombre estaba inconsciente. Gwayeon comprobó el pulso en el cuello, débil, pero presente. Respiración superficial, pero regular. Con cuidado desabrochó la chaqueta y vio una herida desgarrada en el costado derecho, justo por encima de la cintura. Una puñalada. La hemorragia no era intensa, pero la herida necesitaba atención inmediata. Dejó la bolsa en el suelo, sacó el teléfono y llamó a Emergencias, Servicio de Urgencias de Seúl, ¿en qué puedo ayudar? Hombre inconsciente, herida por arma blanca en la zona del hipocondrio derecho, pérdida de sangre moderada, pulso débil, respiración superficial. Ubicación, parada de autobús junto al puente Cheong-Yecheon, lado este. Necesito una ambulancia inmediatamente. La unidad se dirige al lugar. Manténgase en línea. Gwayeon no esperó. Quitándose la chaqueta, la presionó sobre la herida del hombre para detener la hemorragia. Sus manos actuaban con precisión y seguridad,
aunque por dentro aún rugía una tormenta de emociones. Trabajo, entrenamiento, años de práctica, todo eso predominaba. Aguante, susurró, aunque él no podía oírla. La ayuda llegará enseguida. Comprobó las pupilas, la reacción a la luz era débil, pero existía. Posible conmoción cerebral o pérdida de conciencia por el shock de dolor y la pérdida de sangre. Había que mantenerlo caliente. Gwayeon se quitó una bufanda ligera y la colocó sobre el pecho del hombre. Solo entonces observó su rostro. El hombre tenía unos 35 años, rasgos correctos, cabello corto, piel pálida por la pérdida de sangre. En la muñeca llevaba un reloj suizo caro, los gemelos de la camisa parecían oro auténtico. Claramente no era un hombre pobre. ¿Qué había pasado? ¿Un robo? 7 minutos después, que parecieron una eternidad, llegó la ambulancia. 2 paramédicos evaluaron rápidamente la situación. ¿Es usted profesional de la salud?, preguntó el mayor mientras trasladaban al herido a la camilla. Soy enfermera de la clínica privada Brillo de Salud, respondió Gwayeon. Puñalada, hace unos 30 o 40 minutos, por la coagulación. Pulso inestable, presión probablemente baja. ¿Vendrá con nosotros?, preguntó el paramédico joven. Necesitamos testimonio de un testigo y además puede ayudar. Gwayeon asintió, agarró su bolso y subió a la ambulancia. De camino al hospital Samsung, uno de los más grandes de Seúl, mantuvo su mano sobre el pulso del hombre, controlando sus constantes. Los paramédicos conectaron una vía intravenosa y administraron un agente hemostático. Buena suerte haberlo encontrado, dijo el paramédico mayor, un hombre de unos 50 años con entradas canosas. Media hora más y habría sido tarde. Tuvieron suerte de estar ahí. ¿Suerte? Gwayeon sonrió amargamente para sí misma. Si no fuera por la traición de su esposo, si no fuera por esa noche terrible, no habría estado vagando llorando junto al río y no habría encontrado a este hombre. Extraña ironía del destino. En urgencias, llevaron al hombre directamente a quirófano. El cirujano de guardia, un joven doctor llamado So, examinó rápidamente la herida y dictaminó: lesión en tejido muscular, órganos internos intactos. Tuvieron suerte, el cuchillo pasó por encima del hígado. La operación no es complicada, un par de horas como máximo. Se acercó un policía uniformado: me llamo oficial Hon. ¿Usted encontró al herido? Sí, en la parada de autobús junto al río. Explique en detalle, por favor. Gwayeon describió cómo encontró al hombre, en qué estado estaba y lo que hizo. El oficial Hon anotaba todo en su cuaderno. ¿No vio a nadie sospechoso cerca? ¿Testigos del ataque? No, estaba sola en la parada. No había nadie alrededor. Entendido. Revisaremos las cámaras de vigilancia en la zona. Gracias por su ayuda. Por favor, deje sus datos por si necesitamos información adicional. Gwayeon dictó su número de teléfono y dirección. Su antigua dirección. Ya no tenía otra. Intentó explicarlo, pero el oficial solo asintió y se fue. El quirófano estaba en el 3er piso. Gwayeon se sentó en una silla de plástico en el pasillo de espera. El reloj marcaba las 7:40 de la mañana. Normalmente, a esa hora, ella habría terminado el turno, se habría cambiado y habría ido a casa. A la casa que ya no existía. La realidad volvió a caerle con todo su peso. La última hora y media había actuado en piloto automático, salvando la vida de un desconocido, pero ahora, en el silencio del pasillo del hospital, los pensamientos regresaron a Suho, a Min-so, a su matrimonio destruido. Las lágrimas amenazaron de nuevo, pero Gwayeon se obligó a contenerlas. No podía llorar en público. No podía mostrar debilidad. Una enfermera pasó con una bandeja de instrumentos. Un médico asomó a la sala de guardia. La vida del hospital seguía su curso,
y Gwayeon pensó que en esta impersonal actividad hospitalaria había algo tranquilizador. Aquí todos están ocupados en su trabajo, aquí no hay tiempo para dramas ni traiciones, solo profesionalismo y salvar vidas. ¿Tal vez quedarse aquí? Trabajar, trabajar hasta el agotamiento, para no pensar, para no sentir. 2 horas después, las puertas del quirófano se abrieron y salió el doctor So, quitándose la mascarilla quirúrgica. La operación fue un éxito. La herida fue suturada, la pérdida de sangre repuesta con transfusión. El paciente despertará pronto, pero necesita reposo mínimo 3 días. ¿Tiene familiares?, preguntó Gwayeon. ¿Alguien a quien notificar? El doctor negó con la cabeza. Encontramos teléfono y billetera con él, pero el teléfono estaba roto, probablemente durante el ataque. Identidad establecida con la licencia de conducir. Kwon In-soo, 36 años, CEO de la farmacéutica Nueva Vida. Contactamos con la oficina, pero dijeron que su familia vive en la provincia de Gyeongsang y solo podrán llegar mañana. Por ahora, está solo. Kwon In-soo, director ejecutivo. Gwayeon miró las puertas cerradas del quirófano. Este hombre, influyente y claramente exitoso, yacía solo en la sala postoperatoria, sin ningún familiar cerca. ¿Puedo quedarme?, preguntó inesperadamente. Soy enfermera, puedo vigilar su estado. El doctor solo miró sorprendido. Usted no es familiar. Aunque, para ser honesto, su ayuda nos vendría bien. Nos falta personal junior. Solo que esto no se paga. No necesito dinero, dijo Gwayeon en voz baja. Solo quiero ayudar. Está bien. Sala 217. La enfermera Ann en el puesto le dará las instrucciones. La sala 217 era una pequeña habitación individual con una ventana que daba al patio interior del hospital. Kwon In-soo yacía en la cama, conectado a un suero y al monitor del ritmo cardíaco. Su rostro estaba pálido, pero respiraba con regularidad. El vendaje en su costado asomaba bajo la bata de hospital. Gwayeon se sentó en una silla junto a la cama y simplemente lo observó. Ese hombre era un completo desconocido, pero salvar su vida le daba un propósito, aunque fuera temporal. Le daba una razón para no pensar en su propio destino destruido. La enfermera Ann, una mujer corpulenta de unos 40 años con rostro amable, trajo un uniforme limpio. Si va a estar de guardia, cambies. Es más higiénico. Y aquí tiene el horario de control de signos, cada 2 horas. Gwayeon agradeció y se cambió al uniforme de enfermería. La sensación familiar de la tela blanca sobre su cuerpo la tranquilizó. Estaba de nuevo en su lugar, haciendo lo que sabía hacer. El primer día transcurrió lentamente. In-soo no recobró la conciencia, una reacción normal del cuerpo tras la anestesia y la lesión. Gwayeon cambiaba los sueros, controlaba el pulso y la presión, y registraba los datos en la ficha médica. La enfermera Ann traía la comida, arroz con verduras y sopa simple, pero Gwayeon apenas podía comer, un nudo en la garganta le impedía tragar. Por la noche del primer día llegó un mensaje de Suho: todavía no recogiste tus cosas. Las tiraré mañana por la mañana. Última advertencia. Gwayeon miró la pantalla y simplemente borró el mensaje. ¿Cosas? ¿Qué importancia tienen las cosas cuando la vida se ha desmoronado? Que las tire. Que haga lo que quiera. No le importa. Pero era mentira. No le importaba. Por dentro, todo dolía tanto que parecía que el dolor nunca cesaría. El segundo día, por la mañana, In-soo se movió y gimió. Gwayeon se acercó de inmediato y revisó sus signos. Él entreabrió los ojos, oscuros, casi negros, nublados por los restos de la anestesia. ¿Dónde? ¿Dónde estoy?, susurró con dificultad. En el hospital Samsung, respondió Gwayeon suavemente. Usted fue operado. Lo atacaron, una puñalada. Debe descansar. In-soo intentó incorporarse,
pero el dolor lo hizo gemir y recostarse nuevamente. No se mueva, ajustó Hwa-yeon la almohada bajo su cabeza. Los puntos podrían abrirse. Él cerró los ojos, respirando con dificultad. Un minuto después volvió a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo llegué aquí? Lo encontré en la parada de autobús junto al río Cheong-Yecheon. Llamé a una ambulancia. In-soo abrió los ojos y la miró sorprendido. ¿Usted me salvó? Solo hice lo que debía, respondió Hwa-yeon en voz baja. Soy enfermera. Lo miró un momento más, luego asintió y volvió a sumirse en el sueño. Hwa-yeon regresó a su silla. Por la tarde, llegó el doctor So a hacer la ronda. Revisó la herida y quedó satisfecho. Está sanando bien. Sin complicaciones. Un par de días más y podrá ser dado de alta. Al anochecer del segundo día, In-soo estaba más animado. Comía lentamente, pero por sí mismo, los alimentos líquidos que le trajeron. Hwa-yeon lo ayudó a sentarse más cómodo. ¿Cómo se llama? Preguntó cuando terminó. Lee Hwa-yeon. Hwan In-soo intentó sonreír, pero el dolor deformó la sonrisa en una mueca. Aunque probablemente ya lo sabe. Lo sé, asintió ella. ¿Por qué se quedó? Preguntó inesperadamente. No estaba obligada a quedarse junto a un desconocido. Hwa-yeon reflexionó un instante. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que simplemente no tenía otro lugar a donde ir? ¿Que estar de guardia a su lado era lo único que la mantenía lejos del completo desespero? Tenía tiempo, respondió sencillamente. Y quería asegurarme de que se recuperara. In-soo la miró con atención, como si intentara entender algo más allá de lo que decía en voz alta. Pero no preguntó más. El tercer día, In-soo se sentía mucho mejor. Podía hablar sin falta de aire e incluso bromeó un par de veces. La policía vino a tomar declaraciones. Había sido atacado por 3 ladrones en un callejón cerca de su coche. Le robaron la cartera y el teléfono, pero las cámaras registraron a los agresores y la investigación ya estaba en marcha. Fue tonto de mi parte cruzar un callejón oscuro a las 3 de la mañana, admitió In-soo después de que los policías se fueran. Volvía de una reunión de negocios y quería acortar camino. Lo importante es que está vivo, dijo Hwa-yeon mientras cambiaba el vendaje de su herida. Sus movimientos eran seguros y delicados. In-soo la observaba trabajar y en su mirada había gratitud. Señora Lee, comenzó él cuando ella terminó. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Hwa-yeon se tensó. ¿Cuál? Lleva un anillo en la mano, pero ha estado aquí sola 3 días. ¿Su esposo no se preocupa? Hwa-yeon miró el anillo de matrimonio en el dedo anular. Un simple anillo de oro que Suho le puso hace 3 años. Aún no se lo había quitado. Mi esposo. Su voz tembló y se detuvo. ¿Decir la verdad a un desconocido? Pero, ¿por qué no? ¿Qué diferencia hacía? Mi esposo me dejó, exhaló, y las palabras salieron más simples de lo que esperaba. Hace 3 días. Aquella noche, cuando lo encontré a usted. Regresé temprano del trabajo y lo encontré con otra mujer. Me echó. Dijo que no lo necesitaba. Cayó un silencio. In-soo la miraba con tal asombro y compasión que Hwa-yeon sintió como las lágrimas volvieron a surgir. Lo siento mucho, dijo él en voz baja. Yo también, susurró Hwa-yeon y se volvió para que no viera su rostro. La mañana del 4.º día, In-soo ya podía caminar por la habitación, aunque lentamente, apoyándose en la pared. El doctor So autorizó el alta para el día siguiente, con la condición de que hubiera alguien cuidándolo en casa. Mi madre llega esta noche desde Busan, dijo In-soo. Se quedará conmigo hasta que me recupere completamente. Eso es bueno, asintió Hwa-yeon mientras ordenaba las fichas médicas. Necesita el apoyo de sus seres queridos. In-soo se sentó al borde de la cama, con mirada seria. Señora Lee. Hwa-yeon.
¿Puedo llamarla así? Claro. Gwayeon, he pensado mucho estos días. Sobre cómo me salvó, cómo estuvo de guardia aunque no tenía obligación. Cómo se preocupó por un completo desconocido. Y quiero hacer algo a cambio. Gwayeon negó con la cabeza, no necesito nada. Solo hacía mi trabajo. No, dijo In-soo con firmeza. Fue más que un trabajo. Se quedó cuando podía haberse ido. Estuvo a mi lado cuando estaba mal. ¿Y sé por qué? Porque usted misma no tenía a dónde ir. Gwayeon levantó la cabeza de golpe y lo miró a los ojos. Él entendía. Veía su dolor. Tengo una propuesta, continuó In-soo. Y le pido que escuche hasta el final antes de rechazarla. Se levantó, se acercó a la ventana y miró el paisaje urbano a través del cristal. Mi empresa farmacéutica atraviesa un periodo complicado. No financiero, no, los negocios van bien. Pero el Consejo de Administración cree que no puedo ocupar el puesto de presidente hasta que demuestre estabilidad en mi vida personal. Quieren ver a un hombre con familia, y yo estoy soltero. Más aún, tengo reputación de eterno novio que cambia de pareja como de guantes. Gwayeon lo escuchaba en silencio, sin entender a dónde quería llegar. Dentro de 2 meses se llevará a cabo la votación del Consejo. In-soo se volvió hacia ella. Si aparezco como un hombre casado, mis posibilidades aumentarán considerablemente. Si no, el puesto irá a mi competidor, una persona deshonesta que destruirá todo lo que he construido en 5 años. Gwayeon empezó a intuir lo que quería decir, y su corazón comenzó a latir más rápido. Le propongo que se case conmigo, pronunció In-soo con calma. Un matrimonio ficticio por 1 año. Después de eso nos divorciaremos tranquilamente. Durante ese año, usted tendrá su propio hogar, estabilidad financiera y la posibilidad de empezar una nueva vida. Yo obtendré el puesto de presidente. Un acuerdo mutuamente beneficioso. Ninguna obligación aparte de presentarnos públicamente como esposos. Gwayeon permaneció de pie, incapaz de pronunciar palabra. ¿Matrimonio? ¿Un matrimonio ficticio con un desconocido? Esto es una locura, susurró. Puede ser, coincidió In-soo. Pero piense, ¿qué pierde usted? No tiene hogar, no tiene dinero para alquilar, el trabajo en la clínica apenas cubre los gastos. El divorcio con su esposo requerirá tiempo y dinero para un abogado. Yo le ofrezco una solución, 1 año en una casa cómoda, todo lo necesario, sin presiones. Solo ayúdeme a mantener la empresa. Gwayeon se acercó a una silla y se sentó, las piernas le temblaban. ¿Por qué yo? Preguntó. Podría elegir a cualquier mujer de su círculo, alguien adecuado. Porque usted me salvó la vida, respondió In-soo con sencillez. Porque veo en usted honestidad, bondad y fuerza. Porque usted también está en el fondo ahora y podemos ayudarnos mutuamente a levantarnos. No quiero contratar a una actriz que interprete un papel. Quiero a una persona real a mi lado. Gwayeon se cubrió el rostro con las manos. Todo era demasiado irreal. Hace 4 días era una mujer casada con una vida estable, aunque no perfecta, pero suya. Ahora estaba sin hogar, divorciada. No, todavía no divorciada. Suho solo estaba a punto de presentar los papeles. Necesito tiempo para pensar, dijo, bajando las manos. Por supuesto, asintió In-soo. Tiene 3 días. Entiendo que la propuesta sea impactante, pero le prometo, ningún tipo de presión, ninguna condición oculta. Solo un acuerdo comercial que nos ayudará a ambos. La enfermera Ann entró en la habitación con una bandeja de medicamentos. La conversación se interrumpió. Gwayeon ayudó a In-soo a tomar las pastillas y salió de la habitación. En el pasillo se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Matrimonio por conveniencia. 1 año de vida con un desconocido. Era una locura. Pero, ¿qué tenía ella?
2 semanas para recibir salario, 50.000 wons en el bolsillo, una bolsa con sus cosas y ningún hogar. Esa misma tarde, Hwayeon estaba sentada en el comedor del hospital, mirando su taza de té. Su teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido: soy yo, Na-yeon, colega de Suho. Vi que tiró tus cosas a la basura frente a tu casa. Lo siento mucho. Si necesitas ayuda, escríbeme. Tiró. Él tiró sus cosas. Todo lo que quedaba de 3 años de vida juntos, voló a un contenedor de basura. Hwayeon dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. El cielo se oscurecía, las luces de la ciudad se encendían. Por algún lugar, Suho disfrutaba la vida con Min-soo, sin pensar en su esposa abandonada. Allí afuera, la gente hacía planes, soñaba, amaba. Y ella estaba en el comedor del hospital, decidiendo si aceptar un matrimonio con un desconocido. ¿Por qué no?, pensó de repente Hwayeon. ¿Qué tengo que perder? Ya no tengo nada. Al día siguiente, cuando In-soo recibió el alta, Hwayeon se acercó a su habitación con una decisión firme. Él estaba junto a la ventana, vestido con un traje limpio que había traído su madre, una mujer elegante de unos 60 años, con cabello gris y rostro amable. Señora Kwon, In-soo se volvió hacia su madre: esta es Lee Hwayeon, la enfermera que me salvó la vida. La madre de In-soo se acercó y tomó las manos de Hwayeon. Gracias. Gracias por devolverme a mi hijo. Le estaré eternamente agradecida. Solo hice lo correcto, respondió Hwayeon en voz baja. Cuando la madre salió al pasillo para hablar con el doctor So, Hwayeon quedó a solas con In-soo. Acepto, dijo sin preámbulos. Su propuesta. 1 año de matrimonio ficticio. In-soo no mostró sorpresa, solo asintió. ¿Está segura? No, confesó Hwayeon con sinceridad. Pero no tengo mejores opciones. Y si esto nos ayuda a ambos, ¿por qué no intentarlo? Bien, In-soo sacó de su bolsillo una tarjeta y un bolígrafo, escribió una dirección. Mañana a las 2 de la tarde venga a esta dirección. Mi abogado preparará el contrato matrimonial. Discutiremos todos los detalles, recibirá una copia para revisarla. Si todo está bien, lo firmaremos en 3 días. Podrá tramitar su divorcio con su ex. Él aún no presentó los papeles. Hwayeon apretó la tarjeta con fuerza. Pero yo lo haré. El proceso tarda 2 meses si no hay disputas de propiedad. No hemos compartido bienes, así que no habrá problemas. Bien. Entonces, después del divorcio oficial, presentaremos la solicitud en el registro civil. 1 mes después será la ceremonia de inscripción. Llegaremos a tiempo antes de la votación del consejo. Todo sonaba tan práctico, tan frío. Pero, tal vez, así debía ser, sin emociones, sin ilusiones, solo cálculo racional. Hwayeon fue al Departamento de Recursos Humanos de la Clínica Brillo de Salud y solicitó 1 mes de permiso sin sueldo. La jefa, señora Jun, se sorprendió, pero no preguntó demasiado. Si necesita ayuda, avíseme. Es una buena trabajadora, no queremos perderla. Luego Hwayeon fue al tribunal local y presentó la solicitud de divorcio. El procedimiento fue sorprendentemente simple: llenar un formulario, adjuntar copias de documentos y pagar la tasa. Suho ni siquiera tuvo que ser notificado personalmente, el tribunal lo haría oficialmente. Al salir del tribunal, Hwayeon sintió un extraño alivio. Había dado el primer paso hacia una nueva vida. Que esa vida comenzara con un matrimonio ficticio, pero era su elección, su decisión. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, Hwayeon estaba frente a un alto edificio de vidrio en el distrito financiero de Gangnam. La oficina de la firma legal Son & Partners estaba en el piso 12. In-soo la recibió en la sala de conferencias. Lucía mucho mejor, el rostro casi normal, se movía sin dolor visible.
El abogado, señor Raju, un hombre de unos 40 años con traje formal, colocó varios documentos frente a Gwayeon, contrato matrimonial por 1 año, con posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo. Condiciones principales: la señora Lee dispondrá de un dormitorio independiente en la casa del señor Kwon, manutención mensual de 3 millones de wons, seguro médico y automóvil para uso personal. Al finalizar el contrato, un apartamento de 45 metros cuadrados en la zona que elija y un pago único de 50 millones de wons. Gwayeon escuchaba sin creerlo. 3 millones de wons al mes, más de lo que ganaba en 2 meses en la clínica. Un apartamento propio. 50 millones de golpe. Esto es demasiado, susurró. Es justo, replicó In-soo con calma. Usted me ayuda a obtener un puesto que generará miles de millones de wons de beneficios anuales para la empresa. Es una compensación razonable por su tiempo y participación. El abogado Raju continuó: obligaciones de la señora Lee, asistir a eventos oficiales de la empresa como esposa del señor Kwon, mantener la apariencia de un matrimonio feliz en público, no divulgar los términos del contrato a terceros. Obligaciones del señor Kwon: garantizar condiciones de vida cómodas, no interferir en la vida personal de la esposa fuera de eventos públicos, mantener confidencialidad. El divorcio al término del contrato se realizará por mutuo acuerdo, sin reclamaciones de ninguna de las partes. Hay otro punto, añadió In-soo, mirando a Gwayeon a los ojos. Si durante este año ambos decidimos convertir el matrimonio ficticio en real, el contrato se anula automáticamente y el matrimonio continúa en condiciones normales. Pero solo si hay deseo mutuo. Sin coerción. Gwayeon asintió, sus dedos temblaban al pasar las páginas del contrato. Todo estaba redactado de manera clara, legalmente correcta, sin trampas. Léalo con atención, dijo el abogado Raju. Puede mostrar el contrato a un abogado independiente si lo desea. La firma será en 3 días, como acordamos. Gwayeon tomó una copia del contrato y se levantó. Gracias. Lo revisaré. Gwayeon, la llamó In-soo mientras se dirigía a la salida. Sé que todo esto es extraño e inusual. Pero le prometo que la trataré con respeto. 1 año pasará rápido y podrá comenzar su vida de nuevo con una base sólida. Ella lo miró, a este hombre que conocía desde hacía apenas 5 días, pero que le ofrecía algo que su propio esposo no le dio en 3 años, respeto, seguridad, una oportunidad. Confío en usted, dijo en voz baja y salió. Los siguientes 2 días Gwayeon los pasó en un hotel barato, estudiando el contrato una y otra vez. Se lo mostró a un abogado conocido, compañero de universidad de su hermano, que vivía en Seúl. Él lo leyó con atención y dio su veredicto: el contrato está impecable. Todos tus derechos están protegidos. Si Kwon incumple las condiciones, recibirás una compensación doble. Es un trato justo, Gwayeon. No veo ninguna trampa. Al tercer día, temprano por la mañana, Gwayeon estaba frente al espejo en la habitación del hotel. Se quitó el anillo de bodas de Suho y lo dejó sobre la mesita de noche. Era hora de dejar ir el pasado. A las 2 de la tarde regresó a la oficina del abogado Raju. In-soo ya estaba allí, acompañado por 2 testigos, su asistente, una mujer elegante llamada Seo Hee-jun, y el contable principal de la empresa, el señor Oh. ¿Lista?, preguntó In-soo. Sí, respondió Gwayeon con firmeza. Firmaron el contrato. La tinta negra se deslizó sobre el papel blanco, y la vida de Gwayeon cambió para siempre. La casa de Kwon In-soo estaba en el prestigioso barrio de Seongbuk, sobre una colina con vista a la ciudad. Mansión de 2 pisos de estilo moderno, con grandes ventanales panorámicos, jardín cuidado y garaje subterráneo. Gwayeon la vio por primera vez 2 días después de firmar el contrato, cuando In-soo la invitó a recorrerla. Es demasiado, susurró, de pie en la amplia sala con piso de mármol y muebles de diseño. Es una casa, dijo In-soo sencillamente.
Su habitación está en el segundo piso, tercera puerta a la izquierda. Tiene vestidor y baño propio. Mi habitación está en el ala opuesta, no nos molestaremos mutuamente. Él la guió por la casa, cocina con tecnología de última generación, comedor con una gran mesa de madera, despacho con biblioteca, gimnasio en el sótano. Todo irradiaba riqueza, pero no ostentosa, sino más bien confort y buen gusto. La habitación de Gwayeon era luminosa y acogedora, con cama tamaño queen, sillón junto a la ventana y tocador. En el vestidor colgaban varios vestidos nuevos, trajes y ropa casual. Hee-jun seleccionó un guardarropa básico de tu talla, explicó In-soo desde la puerta. Si algo no encaja, ella te ayudará con las compras. También necesitarás un estilista antes del primer evento oficial, la recepción por el aniversario de la empresa dentro de 2 semanas. Gwayeon se sentó al borde de la cama, sin poder creer que aquello fuera real. In-soo, comenzó, no sé cómo ser la esposa de un hombre rico. No sé cómo comportarme en recepciones, qué decir, cómo. Aprenderás, lo interrumpió suavemente. Hee-jun te ayudará. Has sido mi asistente durante 5 años y conoce todos los detalles. Y no te preocupes tanto. Solo sé tú misma. Eso es lo que valoro en ti, la sinceridad. Él salió, dejándola sola con su nueva realidad. Gwayeon se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía abajo. Desde allí Seúl parecía diminuto, lejano. En alguna de las miles de casas y apartamentos, Suho vivía su vida. ¿Pensaría en ella? ¿Se arrepentiría? Probablemente no. Durante la primera semana, Gwayeon se acostumbraba a la nueva casa. In-soo casi no estaba, el trabajo en la empresa le ocupaba todo el tiempo. Salía a las 8 de la mañana y regresaba después de las 11 de la noche. Solo se encontraban durante el desayuno, preparado por la ama de llaves, señora Mon. Buenos días, In-soo entraba a la cocina con traje de negocios, corbata impecable. Buenos días, respondía Gwayeon, sirviéndole café. Comían en silencio o intercambiaban frases triviales sobre el clima y los planes del día. Una extraña y torpe convivencia de 2 desconocidos bajo un mismo techo. Hee-jun venía 3 veces a la semana, enseñándole a Gwayeon las reglas de etiqueta de la alta sociedad. En las recepciones no se habla de política ni religión, explicaba, sentada en la sala con su libreta. Los temas para la conversación ligera, arte, viajes, caridad. Sonría, pero no demasiado. Escuche más de lo que habla. Y lo más importante, esté cerca del señor Kwon, pero sin ser insistente. Un ligero toque en la mano, miradas que muestren afecto. Gwayeon tomaba notas, sintiéndose como una actriz preparándose para un papel. Un día antes del evento, llegó el estilista, un joven llamado Chamino con el cabello teñido y múltiples piercings en las orejas. «Dios, qué potencial», exclamó al ver a Gwayeon. Rasgos clásicos, piel excelente. Vamos a hacer que deslumbres. Durante 3 horas trabajó en su peinado, maquillaje y selección de accesorios. Cuando Gwayeon se miró en el espejo, no se reconoció. Una mujer elegante en un vestido de noche esmeralda, con cabello recogido en un peinado elaborado y maquillaje sutil resaltando ojos y pómulos, la miraba desde el reflejo. «Estás hermosa», dijo Mino con orgullo. Esa misma tarde, In-soo regresó a casa más temprano de lo habitual. Gwayeon bajó a la sala, aún con el vestido y el maquillaje para mostrar el resultado del estilista. In-soo se detuvo en el umbral. Su mirada recorrió a Gwayeon, y en sus ojos apareció algo que hizo que el corazón de ella latiera más rápido. ¿Admiración? ¿Sorpresa? ¿Te ves? Impresionante, dijo en voz baja. Mañana todos quedarán fascinados. Gracias, Gwayeon sintió como el rubor subía a sus mejillas. Es mérito del estilista. No, replicó In-soo acercándose. Es tu mérito. Siempre has sido hermosa,
Hwayeon. Solo que ahora se nota correctamente. Se hizo un silencio extraño entre ellos. Hwayeon bajó la mirada, sin saber qué responder. Esto era parte del contrato, se recordó a sí misma. Él debía hacer cumplidos, eso era parte del papel del esposo atento. Pero entonces, ¿por qué algo en su interior latía con fuerza? La recepción por el 20º aniversario de la empresa farmacéutica Nueva Vida se celebró en el Hotel 5 Estrellas Silla. Gran salón de banquetes, cientos de invitados vestidos de gala, camareros con bandejas de champán, orquesta tocando música clásica. Hwayeon se sostuvo de la mano de In-soo, sonriendo mientras él la presentaba a los miembros del consejo de administración, sus esposas y socios comerciales. Las palabras de Hee-jun resonaban en su cabeza, sonría, esté cerca, un toque ligero. Conozcan a mi esposa, Lee Hwayeon, decía In-soo, y su voz reflejaba un orgullo que parecía casi genuino. Encantador, exclamó la señora Choi, esposa de uno de los directores. ¿Dónde se conocieron? En circunstancias especiales, respondió In-soo, mirando a Hwayeon con calidez. Ella me salvó la vida. Él contaba la historia del ataque, omitiendo los detalles de que eran desconocidos. La gente escuchaba, se sorprendía y calificaba su encuentro de destino. Hwayeon interpretaba su papel a la perfección. Sonreía, asentía y respondía a las preguntas. Nadie sospechaba que ese matrimonio era solo un acuerdo comercial. Durante la cena, mientras estaban sentados en la mesa del presidium, In-soo se inclinó hacia ella y susurró, «Lo estás haciendo muy bien». «Gracias». «Es parte del contrato», respondió Hwayeon con la misma voz baja, aunque la sonrisa en su rostro no se movió. Después de la cena comenzaron los bailes. In-soo invitó a Hwayeon a un vals lento. Ella puso la mano sobre su hombro, él la rodeó por la cintura, y comenzaron a girar. Hwayeon bailaba torpemente, nunca había aprendido, pero In-soo la guiaba con seguridad, compensando su torpeza. «Relájate», susurró él. «Solo sígueme». Sus rostros estaban cerca, y Hwayeon notó por primera vez cómo olía, un aroma ligero de maderas con notas cítricas. Observó destellos dorados en sus ojos oscuros. Notó la firmeza y delicadeza con que la sostenía. La música terminó y regresaron a la mesa. La velada se prolongaba, y Hwayeon comenzaba a sentirse cansada por la constante sonrisa y las conversaciones sociales, cuando escuchó una voz que heló su sangre, In-soo. ¿Cuánto tiempo? Al volverse, vio a Suho. Su ex esposo estaba a pocos metros, con un traje barato que claramente no correspondía al código de vestimenta del evento. A su lado, Min-soo, con un vestido rojo intenso, escote pronunciado y maquillaje provocativo. Hwayeon sintió que el suelo se le escapaba. ¿Qué hacía él aquí? Suho Choi extendió la mano hacia In-soo con una sonrisa segura. Soy gerente del Centro Deportivo Olim. Colaboramos con su empresa en el programa de fitness corporativo. In-soo estrechó su mano, con expresión cortés y neutral, un gusto. La mirada de Suho se deslizó hacia Hwayeon, y ella vio cómo su expresión cambiaba, shock, desconfianza, luego rabia. ¿Hwayeon? Su voz sonó cortante. ¿Qué haces aquí? In-soo rodeó la cintura de Hwayeon, acercándola. ¿Conoce usted a mi esposa? Silencio. Min-soo abrió la boca sorprendida. Suho palideció. ¿Esposa? Repitió incrédulo. ¿Es una broma? No es ninguna broma, respondió In-soo con calma. Hwayeon es mi esposa. Nos casamos hace un mes. Suho miró a Hwayeon, y en sus ojos había una mezcla de furia y desconcierto. ¿Te casaste con él? Pero todavía no estamos divorciados oficialmente. El divorcio se está tramitando, dijo Hwayeon con frialdad, encontrando fuerzas para hablar. El juez emitió la decisión la semana pasada. En un mes los documentos estarán listos.
Y la ceremonia con Insu se realizó con permiso previo. Era mentira, todavía no habían registrado oficialmente el matrimonio, pero Suo no debía saberlo. No puede ser, susurró Suo. Hace un mes eras una mendiga llorando en la calle. ¿Y de repente eres la esposa de un millonario? ¿Qué hiciste, ¿Lo sedujiste? Insu dio un paso adelante, su voz se volvió firme. Cuide sus palabras, señor Choi. Está insultando a mi esposa. Ella no es tu esposa. Gritó Suo, atrayendo la atención de los presentes. Es mía. Estuvimos casados 3 años. Si lo estuvimos, subrayó Hwayeon. Hasta que me dejaste por tu amante. Ahora mi vida no es asunto tuyo. Minso tiró de Suo por la manga. Vámonos de aquí, estás haciendo una escena. Pero Suo no se movió. Miraba a Hwayeon, y en sus ojos se reflejaba algo parecido a la conciencia de una pérdida. Hwayeon, espera. Hablemos. Tal vez nos apresuramos con el divorcio. No, respondió con firmeza. No nos apresuramos. Hiciste tu elección. Vive con ella. El personal de seguridad del hotel, al notar el conflicto, se acercó a Suo. Señor, le pido que se calme o abandone el evento. Suo miró una vez más a Hwayeon y luego se dio la vuelta y salió rápidamente de la sala, Minso siguiéndolo en tacones altos. Hwayeon temblaba. Insu la sostuvo firmemente por la cintura. ¿Estás bien? Sí, susurró ella, aunque era mentira. Solo. No esperaba verlo. Vamos a tomar aire. Él la llevó al balcón, donde hacía fresco y reinaba la calma. La brisa de octubre los envolvía. Hwayeon se apoyó en la barandilla, intentando calmar el corazón acelerado. Él es tu ex esposo, afirmó Insu, no preguntando, sino constatando. Sí, asintió Hwayeon. Aquel que me abandonó. Insu se situó junto a ella, mirando las luces de la ciudad. Es un tonto. Dejar ir a una mujer así es una estupidez imperdonable. Hwayeon no miró, solo dices cumplidos porque es parte del papel. No, Insu se giró hacia ella, con sinceridad en la mirada. Digo la verdad. Este mes te he conocido mejor. Eres fuerte, buena, honesta. Me salvaste la vida sin esperar nada a cambio. Aceptaste este contrato loco porque estás dispuesta a arriesgarte por el futuro. Él no te merecía, Hwayeon. Nunca te mereció. Las palabras de Insu calentaron algo dentro de ella. Hwayeon sintió lágrimas asomando, pero se contuvo. Gracias, susurró. Regresaron al salón y el resto de la velada transcurrió sin incidentes. En el coche de Insu de camino a casa, Hwayeon miraba por la ventana la ciudad nocturna y pensaba en lo extraña que es la vida. Hace un mes estaba al fondo del abismo. Ahora estaba sentada en un coche lujoso junto a alguien que la trataba con más respeto que su propio esposo en 3 años de matrimonio. Quizá un matrimonio ficticio no era tan malo. Pasaron 8 meses. El Seúl primaveral estaba cubierto de flores de cerezo, los pétalos rosados giraban en el aire y caían sobre las aceras y céspedes. Hwayeon estaba en el balcón de la casa de Insu, ahora su hogar, tomando café matutino, disfrutando de la vista. Mucho había cambiado en estos meses. Insu había obtenido el puesto de presidente de la compañía, la votación del consejo fue unánime. La presencia de su esposa, tranquila y elegante, fue decisiva. Hwayeon volvió a trabajar en la clínica, pero ya como enfermera jefe, Insu ayudó con recomendaciones y financió cursos de perfeccionamiento profesional. Pero el cambio más importante ocurrió entre ellos. Entre recepciones oficiales y desayunos tranquilos, entre charlas sociales y paseos vespertinos por el jardín, entre el contrato comercial y la vida real, se habían enamorado. Hwayeon no recordaba el momento exacto en que sucedió. Quizá cuando Insu le trajo té caliente a las 3 de la madrugada, cuando no podía dormir por una pesadilla con Suo.
Quizá cuando pacientemente le enseñaba ajedrez, riéndose de sus movimientos torpes. O cuando ella estaba en su oficina ayudando a organizar documentos, y él le sonreía agradecido diciendo, no sé cómo lo hacía sin ti. Los sentimientos crecieron lentamente, como flores de primavera que brotan del suelo. Primero respeto, luego amistad, después ternura, y finalmente amor. Hace 2 semanas, mientras regresaban de un paseo vespertino por el parque, In-soo se detuvo bajo un cerezo en flor y tomó las manos de Hwa-yeon. Hwa-yeon, debo decirte algo. Nuestro contrato expira en 4 meses. Pero yo no quiero que te vayas. No quiero que esto termine. Me he enamorado de ti. De verdad, sin juegos, sin papeles. Te has convertido en parte de mi vida, y no puedo imaginar el futuro sin ti. El corazón de Hwa-yeon latía tan fuerte que parecía escucharse en todo el vecindario. Miró a sus ojos y vio sinceridad, calor, amor. Yo también me he enamorado de ti, susurró. Desde hace tiempo. Solo tenía miedo de confesarlo, miedo de que fuera un sentimiento unilateral, miedo de romper el contrato. In-soo la atrajo hacia sí y la besó. Suavemente, con cuidado, como si ella fuera el objeto más precioso del mundo. Los pétalos de cerezo caían a su alrededor y aquel momento parecía mágico. Entonces hagámoslo de verdad, dijo él cuando se separaron del beso. Una boda real, un matrimonio real. No un contrato, sino amor. Sí, Hwa-yeon sonrió entre lágrimas de felicidad. Sí, quiero estar contigo. Y ahora, de pie en el balcón en una mañana a finales de abril, Hwa-yeon pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella mujer desesperada que vagaba llorando por las calles hace 8 meses. La vida le había dado una segunda oportunidad y ella la había agarrado con ambas manos. Buenos días, querida. In-soo salió al balcón y la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. Buenos días. Hwa-yeon se giró y lo besó en la mejilla. ¿Dormiste bien? Perfectamente. Siempre duermo bien contigo a mi lado. Regresaron a la cocina, donde la señora Moon ya había preparado el desayuno, huevos fritos, tostadas, frutas frescas, jugo de naranja. Una comida sencilla y acogedora para 2 personas que ya no desempeñaban ningún papel, sino que simplemente vivían. Esta noche cenaremos con mi madre, recordó In-soo mientras untaba mermelada en su tostada. ¿Quiere hablar sobre la preparación de la boda real? Hwa-yeon asintió. La madre de In-soo, la señora Kwon, la recibió con los brazos abiertos. Había visto cómo su hijo había cambiado en estos meses, se había vuelto más feliz, más tranquilo, y agradecía a Hwa-yeon por ello cada vez que se encontraban. Llamé a mis padres ayer, dijo Hwa-yeon. Los invité a la boda. Mi madre lloró de felicidad. Son personas maravillosas, sonrió In-soo. Me alegra que estén con nosotros. Los padres de Hwa-yeon, trabajadores humildes de provincia, al principio estaban impactados por la noticia de que su hija se casaba con un empresario rico. Pero cuando In-soo los visitó hace 2 meses, saludó con humildad y respeto, ayudó al padre a descargar cajas en la fábrica de pescado y a la madre a preparar la cena, comprendieron que aquel hombre amaba sinceramente a su hija. Eres trabajador como nosotros, solo que con traje, dijo el padre, dando una palmada a In-soo en el hombro. Cuida de nuestra Hwa-yeon. La cuidaré toda la vida, prometió In-soo. El teléfono de Hwa-yeon vibró. Un mensaje de su colega de la clínica, la enfermera So Jung-hee, enciende las noticias. Muestran a tu ex. Hwa-yeon frunció el ceño y encendió la televisión en la sala. El canal de noticias mostraba un reportaje, escándalo en el centro deportivo, Olymp. El gerente Suho Choi acusado de malversación y fraude. La policía investiga. En la pantalla apareció la imagen borrosa de Suho, sacado del edificio esposado. Hwa-yeon se quedó paralizada. Suho arrestado. Malversación. Fraude. ¿Qué pasó? In-soo se acercó desde atrás,
viendo la pantalla. Esto es. Mi ex esposo, terminó Hwa-yeon en voz baja. Dieron el reportaje hasta el final. Resultó que Suho había apropiado dinero de los clientes del centro, falsificado documentos y engañado a socios. El esquema había funcionado durante aproximadamente un año, pero finalmente salió a la luz. Podía enfrentar hasta 5 años de prisión. Me da pena por él, susurró Hwa-yeon apagando la televisión. Como persona que eligió el camino equivocado y destruyó su propia vida. Tienes un corazón bondadoso, In-soo la abrazó. Pero él hizo su elección. La codicia, el engaño, la traición. Todo eso da frutos. Esa misma noche, mientras cenaban con la madre de In-soo en un restaurante discutiendo los detalles de la boda, lugar, lista de invitados, menú, el teléfono de Hwa-yeon volvió a sonar. Número desconocido. Hola. Hwa-yeon. La voz era quebrada, suplicante. Soy Suho. Hwa-yeon se congeló, la mano que sostenía el teléfono tembló. In-soo la miró interrogante, ella susurró sin sonido, Suho. ¿Qué quieres? Preguntó fría. Por favor. ¿Podemos vernos? Necesito tu ayuda. Había pánico en su voz. Sé que no lo merezco, pero eres la única que puede. No te debo nada, interrumpió Hwa-yeon. Por favor. Casi gritó. Cometí un error. Un error enorme. Min-soo me dejó al enterarse de mis deudas. Todos me dieron la espalda. Tú eres la única. No soy la única, su voz era firme. Solo soy la persona a la que decidiste acudir cuando todos los demás se alejaron. Pero ¿sabes qué? No soy tu plan B. No soy tu tabla de salvación. Elegiste tu camino hace 8 meses, cuando me echaste de casa, cuando me llamaste aburrida e inútil. Vive con esa decisión. Pero. Me arrepiento. La voz de Suho temblaba con lágrimas. Entendí que fuiste lo mejor que tuve. Por favor, perdóname. Dame una segunda oportunidad. Hwa-yeon miró a In-soo, que estaba frente a ella sosteniendo su mano libre, apoyándola. Miró a su madre, que asentía comprensivamente. Miró el anillo de bodas en su dedo, nuevo, hermoso, símbolo de amor verdadero. Suho, dijo con calma, deseo que encuentres la fuerza para enfrentar las consecuencias de tus actos. Deseo que te mejores. Pero no seré parte de ese proceso. Mi vida ya no tiene relación con la tuya. Adiós. Colgó y bloqueó el número. Sus manos temblaban, pero sentía paz. Cerró la última página del pasado. Estoy orgulloso de ti, susurró In-soo, besando su mano. Yo también, sonrió su madre. Eres una mujer fuerte, Hwa-yeon. Mi hijo tuvo mucha suerte contigo. 3 semanas después, a mediados de mayo, cuando los parques de Seúl olían a flores y el cielo era intensamente azul, tuvo lugar la boda real de Kwon In-soo y Lee Hwa-yeon. Una ceremonia pequeña pero elegante en un jardín botánico, bajo un arco de rosas blancas y hortensias. Hwa-yeon caminó hacia el altar con un vestido de boda color marfil, sencillo y delicado, acompañada por sus padres, el padre con orgullo, la madre con lágrimas de felicidad en los ojos. Al frente, In-soo la esperaba en un clásico traje negro, y sus ojos brillaban con tal amor que a Hwa-yeon le faltó el aliento. ¿Acepta usted a esta mujer como esposa legítima? Preguntó el sacerdote. Sí, respondió In-soo con firmeza. Prometo amarla, respetarla y protegerla hasta el fin de mis días. ¿Acepta usted a este hombre como esposo legítimo? Sí, la voz de Hwa-yeon estaba llena de emoción. Prometo amarlo, respetarlo y apoyarlo siempre. Intercambiaron anillos, ya no símbolos ficticios de un contrato, sino verdaderas señales de amor eterno. Los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. In-soo besó suavemente a Hwa-yeon y los invitados aplaudieron.
La madre de Insu se secaba las lágrimas con un pañuelo. Los padres de Hwayeon se abrazaban. Colegas de la clínica y de la empresa sonreían. En el banquete, mientras bailaban el primer baile de recién casados, Insu susurró al oído de Hwayeon, ¿sabes en qué pienso? ¿En qué? Que la mañana más terrible de tu vida nos llevó a encontrarnos. Que el dolor y la traición se convirtieron en felicidad. Que estoy agradecido al destino por cada día contigo. Hwayeon se acurrucó contra él, sintiendo como las lágrimas de felicidad le nublaban los ojos. Yo también estoy agradecida. Por todo. Por el dolor que me fortaleció. Por encontrarte. Por esta oportunidad de ser feliz. La música sonaba, los invitados disfrutaban, y la vida continuaba, nueva, luminosa, llena de esperanza. Un año después, en otoño, cuando las hojas volvían a teñirse de escarlata y oro, Hwayeon estaba en la misma sala del hospital Samsung donde una vez había cuidado la cama de un desconocido herido. Pero ahora estaba allí por otra razón. Felicidades, sonrió el doctor So, extendiéndole los resultados de los exámenes. Estás embarazada. Gemelos. Un niño y una niña. Hwayeon miraba la hoja con los resultados y no podía contener las lágrimas de alegría. Gemelos. Ella e Insu serían padres de gemelos. Por la noche le dio la noticia a su esposo. Insu se quedó inmóvil por un instante, luego la levantó en brazos y la giró por la sala, riendo, vamos a ser padres. Una familia de verdad. Hwayeon, me haces la persona más feliz del mundo. Se quedaron abrazados, y Hwayeon pensaba en lo extraño y maravilloso que estaba organizada la vida. Hace un año era una mujer rota, sin futuro. Ahora lo tenía todo, un esposo que la amaba, un hogar seguro, un trabajo interesante y, pronto, hijos. Y en algún lugar de la ciudad, Suho cumplía su condena, pagando por sus errores. Minso se había ido de Seúl, intentando empezar de nuevo. Sus caminos se habían separado para siempre. Hwayeon no guardaba rencor. Simplemente vivía, disfrutando cada día, cada momento de felicidad. 9 meses después, una mañana temprana de verano, nacieron en el hospital Samsung los gemelos Kwon, un niño, Min-hun, y una niña, So-yeon. Pequeños, perfectos, con voces fuertes y puños firmes. Insu estaba sentado junto a Hwayeon, sosteniendo al hijo mientras ella amamantaba a la hija, y sus ojos brillaban, gracias. Por esta familia. Por la felicidad. Por existir. Gracias a ti, respondió Hwayeon, mirándolo con amor infinito. Por salvarme aquella noche junto al río. No físicamente, estabas inconsciente. Pero después. Me diste un hogar cuando estaba sin techo. Amor cuando estaba rota. Futuro cuando no veía sentido en la vida. Nos salvamos mutuamente, dijo Insu en voz baja. Y era verdad. Pasaron 10 años. Los gemelos Min-hun y So-yeon se habían convertido en niños inteligentes y alegres. Hwayeon dirigía el departamento de la nueva clínica corporativa de la empresa Nueva Vida, construida por Insu. La empresa prosperaba bajo su liderazgo. Un día, paseando con los niños por el parque junto al río Cheongyecheon, Hwayeon se detuvo en la misma parada de autobús donde había encontrado a Insu herido. El banco era el mismo, la cabina de cristal un poco deteriorada, pero el lugar seguía intacto. «Mamá, ¿qué miras?», preguntó So-yeon, sosteniendo su mano. «El lugar donde comenzó nuestra felicidad», sonrió Hwayeon. «¿Aquí?», se sorprendió Min-hun. «¿Qué tiene de especial una parada de autobús?». «Aquí mamá salvó a papá», dijo Insu, acercándose y abrazando a su esposa por los hombros. «Y papá después salvó a mamá. Y así nos convertimos en familia». Los niños se miraron, sin entender del todo, pero sonrieron. Todavía eran demasiado pequeños para conocer toda la historia, pero algún día Hwayeon se la contaría. Les hablaría del dolor de la traición,
del poder del perdón, de que incluso en los momentos más oscuros la vida puede regalar un obsequio increíble, una nueva oportunidad, un nuevo amor, una nueva felicidad. Por ahora, simplemente estaban allí los cuatro, familia feliz y unida, bajo el cielo de octubre, tan hermoso como aquella mañana en que todo comenzó. En algún lugar lejano, Suo salió de prisión tras cumplir su condena, intentando recomponer los fragmentos de su vida destruida. Veía fotos de Hwayeon en las redes sociales, feliz, hermosa, con su esposo y sus hijos, y comprendía la magnitud de su pérdida. Pero esa era su historia, su lección. Y la historia de Hwayeon e Insu era completamente distinta, una historia de cómo el día más terrible puede convertirse en el inicio del camino más maravilloso. De que el amor verdadero no siempre llega a la primera, pero cuando llega, permanece para siempre.